Bueno, buen día, ¿cómo les va? Antes que todo, gracias por venir a la fundación. Esto que se va construyendo de a pasitos y con amor y que ya está resonando en todo el mundo. Gracias por venir a ver a este loco, a ver qué tiene que ver lo que pasó, lo que le pasó a mi clan, lo que pasó en mi vida con la economía que tengo hoy y con la economía que veo alrededor mío. Aunque no lo crean, estoy terminando un libro y el segundo libro va a ser sobre economía y sobre el aspecto de la economía que vamos a ver acá, que es un aspecto que estoy seguro que no han visto, seguro, porque lo que vamos a ver es bastante revolucionario. Hicieron falta un montón de gente que fue resonando y le fueron llegando cosas y que fue dando origen a una manera de ver la realidad. Estoy hablando desde los aymaras, los mayas, los pueblos andinos, hasta Carl Gustav Jung, Freud, los físicos cuánticos, que más o menos van diciendo lo mismo, desde distintos lados, más allá de que la ciencia inclusive está dividida. Hoy cuando se habla de ciencia, siempre se habló de ciencia en general, y dentro de la ciencia encontramos gente que piensa de un modo o que va para un lado y que va para otro, pero cada vez estamos más cerca de una ciencia que cree que hay un componente que le falta, y es la unión de la ciencia con la gran mente, con el gran espíritu, y con eso que al principio no se parecía, parece que nada, ¿no? Que no tenía ninguna relación, y hoy existen tipos como Robert Lanza, con su libro del biocentrismo, y que dice que no puede existir absolutamente nada en la materia si no es a través de la conciencia. ¿Se acuerdan que hay un dicho muy viejo que decía: si se cae un árbol en un bosque y nadie lo escucha, ¿hizo ruido? Y es una pregunta que hoy la ciencia por lo menos no se la puede contestar. Así de simple. Estamos lanzando satélites, cohetes, estamos pasando Plutón por estos días. Y bueno, más allá de que hay un par de sondas que lo pasaron, pero todavía esa respuesta no la tenemos. Si hay un árbol que cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿hay sonido? No se sabe. Y la respuesta es que mientras no haya un receptor observador para darle forma a las infinitas posibilidades de ese sonido, de ese árbol que está cayendo en ese bosque, no hay sonido. Entonces, pasamos de una ciencia absolutamente observadora de la realidad a otro instante de la historia en que llegó el experimento de la doble partícula y la interpretación de Copenhague, que es la que tomamos sobre todo para este tipo de prácticas, y que comprobó que una cosa, de una manera, por decirlo así rápido, se comporta el universo cuando no hay un observador, y de otra manera se comporta cuando hay un observador. Y pasamos abriendo esa puerta a asumir un rol diferente, y una parte que nos gusta a nosotros acentuar cuando vemos todas estas cosas es que más allá de ser observadores, somos creadores. Este libro que yo les digo, el último capítulo se llama... no sé si conocen a Bruce Lipton, seguramente han oído hablar de Bruce Lipton, biólogo molecular, reconocido mundialmente. Vamos a hablar un poquito de él en una parte en que también nos programamos para la economía que tenemos hoy, que es la panza de mamá. Y Bruce Lipton dice en su libro más conocido, que es La biología de la creencia, que las células en el vientre materno se programan para salir a sobrevivir, para adaptarse y sobrevivir en el ambiente en que se van a desarrollar. Y suena un poco egoico, después vamos a hablar un poco de esto del ego y de qué es lo que se entiende como ego, pero el último capítulo del libro se llama El error de Bruce Lipton. Porque para nosotros, para la decodificación bioemocional, y después vamos a ir viendo por qué, nosotros no salimos a adaptarnos a la realidad en que estamos para sobrevivir, sino que con la programación que traemos de nuestro árbol genealógico y del vientre materno,
salimos a crear la realidad en que vamos a vivir. Porque venimos a vivir una experiencia que la escogimos antes de llegar acá. Y para vivir bien esa experiencia necesitamos crear el escenario ideal para poder vivirla. Y ese escenario ideal nos va a permitir asumir y llevar adelante la distorsión que escogimos para venir a trabajar acá en la Tierra. ¿Ok? Sí. En principio somos todos héroes. Vamos a empezar por el proceso que utilizamos en decodificación bioemocional, que es lo que nosotros hacemos. Nuestra institución se llama Humano Puente, se saben, lo lleva adelante Lucrecia junto conmigo y mi hijo Nicolás, que colabora, y después, bueno, la colaboración de todos. Pero en Humano Puente tenemos una visión que les voy a explicar sobre cómo es el proceso de encarnación, desde un punto de vista bastante similar al desdoblamiento del tiempo por ahí, pero con sus matices. Yo soy un pedazo de chispa divina, de algo que ni siquiera puedo nombrar porque lo estaría limitando si lo nombro, ¿ok? Pero le llamamos normalmente la gran mente, el gran espíritu, Dios, como cada uno lo quiera llamar. Ese todo, esa energía perfecta que contiene toda la información, si hay una información que quiere obtener, es la no perfección. ¿Okay? El gran espíritu, la gran mente es la no vibración, es el estado perfecto. ¿Está? Y cada vibración genera una distorsión. Es decir, para que estemos acá, lo primero que tenemos que asumir es que somos producto de una distorsión. Lo que hacemos con esa distorsión es venir a trabajarla. Cuando salimos de ese séptimo plano de la gran mente, pasamos por otro plano que es el de las infinitas posibilidades. ¿Okay? Ahí están todas las cosas que podemos venir a vivir y en la que seguramente, en una de las que les voy a nombrar, estamos envueltos, todos los que estamos en este planeta. Desvalorización, abuso, estafa, violencia y abandono. En una de esas 5 o en más de una estamos. Todos los que estamos acá, simplemente porque somos terrícolas. ¿Ok? Entonces, y detrás de ellas, detrás de todas, la que rige por sobre todas es el abandono. Y después vamos a ver por qué. ¿Ok? Todas las demás lo que hacemos es utilizarlas para evitar descubrir que detrás de ellas hay un abandono. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Ok? Es biología pura, es normal. Es absolutamente evolutiva esa reacción y es por supervivencia y la hacemos automáticamente y sin darnos cuenta. Pero volviendo a esto, paso por el plano 6, el plano de las infinitas posibilidades, y elijo una distorsión para venir a trabajar. Esa distorsión particular, supóngase que es la tristeza, o el abandono, o la estafa, cuando yo la tomo estoy en el 5.º plano. Y voy a pasar por el siguiente plano que ya forma parte de la estructura que voy a tener para venir a hacer mi experiencia en la Tierra. ¿Cuál es? El 4.º plano. El plano del alma, el plano del viajero, de las memorias ancestrales, de los registros akáshicos. ¿Ok? Entonces ahí en ese lugar, en ese plano por el que paso con mi distorsión, me van a decir, ¿y vos qué vas a trabajar? La violencia. Ok, mira, tengo un árbol genealógico para vos. Espectacular. Este le pega a la esposa, esta le pega a la hija, entre los hijos se matan a palos, el padre violento con esto. ¿Te gusta? Y para la distorsión esta me viene bárbaro. Yo vengo a trabajar la violencia. Ok, vas a poder encarnar ahí y vas a tener derecho a encarnar en este árbol, pero a cambio de esto, lo que se te pide es que vos trates de dejar a esta vibración en un estado más elevado. ¿Aceptás? Acepto. Ok. Entonces, el útero en el que vas a ir forma parte de estos datos genealógicos y te presento a mamá, te presento a papá. ¿Ok? ¿Cómo es este útero? Ideal. Ella está embarazada, él le pega, ella sufre, ella canta cada tanto, le contesta con un botellazo, ¿te gusta? Bárbaro. ¿Ok? Yo quiero trabajar la violencia. Por lo tanto, este es mi árbol ideal, este es mi útero ideal. Y además no es casual. El árbol de papá tiene componentes violentos, el árbol de mamá tiene componentes violentos. O por ser activo o por ser pasivo en esta distorsión. Pero en los dos lados, siempre, por una ley, va a estar esa distorsión. Yo no puedo ir a un árbol de abuso si del otro lado no tengo un abusador.
¿ok? No puedo ir a un árbol de estafador si no tengo un estafado. En los árboles siempre tengo las dos partes de la misma moneda, ¿ok? Entonces ya pasé por el cuarto plano, elijo un útero y ahí me empapo. Hasta acá fue toda experiencia energética, memorias y todo. Pero quien me va a enseñar cómo se vive una vida de violencia en la tierra es el útero de mamá, ¿ok? Yo llego al útero de mamá y ahí empiezo a entender como célula nueva que se tiene que cargar de su sistema operativo. El Windows lo agarro ahí, el Windows es la panza de mamá. Me tengo que enterar lo que es la violencia. Entonces ahí voy aprendiendo, esto es sufrir violencia, esto es sufrir violencia. Yo no sé lo que es vivir en la tierra, lo estoy aprendiendo acá a nivel biológico. A nivel biológico aprendo en la panza de mamá cómo es vivir en la tierra. Y me cargo de todos los datos. Esta emoción la conozco, esta emoción la conozco, la reconozco yo. Salgo de la panza de mamá en un parto que también va a marcar mi vida y lo voy a repetir muchas veces a lo largo de mi vida, sobre todo cada vez que me mude, cada vez que cambie de casa. El útero representa la primera casa de todos y graba cómo van a ser nuestras mudanzas, por ejemplo, o cómo van a ser nuestras finalizaciones en los hechos como una carrera universitaria, ese tipo de cosas. Eso es algo que llevó a un desarrollo y que finalmente tuvo una culminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un punto máximo. Bueno, en eso nuestras memorias de nacimiento van a repercutir siempre. ¿Está? Entonces nazco y salgo al mundo, y para mí el mundo es como lo aprendí ahí. ¿Ok? Entonces, como ya traigo memorias de violencia y pasé por un útero de violencia, ¿qué va a ser lo primero que me voy a encontrar o voy a tratar de encontrar a lo largo de mi vida? Violencia. ¿Ok? Por ejemplo, mujeres golpeadas que hemos visto en muchas oportunidades, no se preocupen que ya vamos a ir a la economía, ¿eh? Todo esto es vamos a hablar 2 días de todas estas cosas, así que en economía vamos a terminar. Pero van a ver que todo es igual, por eso empiezo por este lado, ¿ok? Porque quien viene con una distorsión económica, lo mejor que puede hacer es entenderlo por otro lado, porque va a tener menos bloqueos, y lo vamos a trasladar a economía, ¿ok? Salgo al mundo y es probable que yo con mi cartel acá, nací mujer, mamá fue golpeada en el útero. La madre naturaleza lo único que quiere es que la especie sobreviva. Después, adentro de la especie, cada uno se arreglará. Entonces va a anotar 2 frases de cabecera que van a marcar la vida de todos los que estamos acá. Si lo que sucedió dio por resultado vida, yo, madre naturaleza, no sé qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo lo que sé es que acá sucedió todo esto que sucedió y esta persona vivió. Por lo tanto, no cambian nada. Acá no hay que tocar nada. Yo qué sé si sacar un pulmón es lo mismo que no ande en skate. Yo sé que todo esto sucedió y nació. Por lo tanto, todo lo que le pasó necesito que lo repita porque me garantiza que va a estar mucho tiempo sobre la tierra. Y por el contrario, todo lo que haya sucedido y dé por resultado muerte o grandes sufrimientos, hay que cortarlo, no repetirlo. Pero hay una barrera para esos sufrimientos que tienen que ver con la vida y la muerte. Siempre pensamos en términos de especie. Entonces, unamos los paquetes, digo, paso por el 6º plano, tomo una distorsión, ese es el 5º, paso por el 4º, me dan los datos del árbol, paso por mamá, nazco y salgo a crear mi propia experiencia para vivir violencia y para trascender esa violencia. ¿Ok? Suena un poco condenatorio si lo vemos desde acá, pero suena maravillosamente heroico si lo vemos desde el objetivo inicial que yo me puse, que es voy a trabajar esto, vengo a trabajar la violencia, vengo a tomar la violencia de este clan para ver si yo la tiro de vuelta en el paño de esta ilusión que es la realidad, lo que llamamos realidad, y logro entender estos patrones y terminar con esta distorsión para devolverla a la fuente. Esa es la ilusión en la que todos estamos acá, ¿ok? Y todo el tiempo, como esta ilusión, y acá viene la diferencia con Bruce Lipton, yo aprendo en la panza de mamá, tengo todo mi bagaje, pero como soy observador, con mis lentes, con mis cámaras observadoras, y con mi decodificador cuántico, que es el cerebro, tengo mis memorias ancestrales, tengo la información de cómo se crea una realidad, cómo se vive una realidad en la Tierra, y con mi observador,
experimento de la doble rendija, voy a crear lo que necesite crear para vivir la experiencia que tengo que vivir. ¿Ok? ¿Cómo la voy a crear? Y por ejemplo, voy a salir, yo, mujer, golpeada desde el vientre, o sea, estaba en la panza de mamá, recibía violencia. ¿Ok? Salgo con un montón de amigas, a ella le gusta este, a ella le gusta aquel, a ella le gusta aquel. Hay 100 hombres, a mí me gusta ese, y ese es golpeador. Y es Quasimodo, pero me gusta. Y es golpeador, ¿ok? Y me golpea, y no entiendo por qué, otra vez. A mi mamá la golpeaban, a mí me golpean, ¿cómo puede ser? O mamá vivía violencia psicológica, yo vivo violencia psicológica, ¿cómo puede ser? Entonces a la larga logro sacarme ese peso de encima, porque ahora me gusta ese, que es golpeador. ¿Ok? Hasta que los demás se encargan en mi propia creación también de tacharme de jodida. Porque ya van 2 que me pegan, 3 que me pegan, yo. No, es un programa, ¿ok? Es un programa con el que estoy creando mi propia realidad. Y ese programa se encuentra, se trabaja en el plano de la panza de mamá, en el plano de los akáshicos, y se desprograma y se reprograma, y ahí puedo salir o nacer a lo que se llama mi propia experiencia. Entendí mi distorsión, entendí lo que vine a hacer, lo pude dejar de lado en conciencia y pude ser libre. ¿Ok? Bueno, lo mismo nos pasa con la economía. ¿Ok? Lo mismo. Fíjense, si esta mujer... Yo siempre leo un caso que tengo guardado entre las imágenes de mi celular. Hice un print screen y los leo, no le voy a dar el nombre. Una de las cosas que nos sucedió en Humano Puente cuando nosotros empezamos a seguir este camino con gente de España, con gente de Francia, con gente de Cuba, es que nos encontramos en un estado de orfandad posterior a cada una de las actividades que hacíamos. Es decir, bueno, soy terapeuta, soy consultor en determinada corriente y tengo dudas y no tengo dónde canalizarlas, así inmediatas del día a día. Me gustaría tener en el celular o en el chat alguien que yo ponga, che, voy a atender un consultante con esclerosis múltiple, ¿quién me puede decir algo? No teníamos eso. Entonces dijimos, el día que nosotros hagamos nuestra propia corriente, eso es lo primero que tiene que haber. Y hay un lugar que se llama en Facebook, es un grupo oculto o cerrado, que solo se entra por invitación, donde todos los consultores que hacen con nosotros lo que se llama apertura en decodificación bioemocional, pasan a formar parte de ese grupo. Y los consultores aprovechan tanto para hacer consultas de sus consultantes, mirá, me va a venir una paciente con cáncer, va a venir un consultante con tal problema, también lo usan para plantear cosas propias, ¿ok? Entonces por ahí aparece un consultor que dice, chicos, quiero plantear mi problema es este, ¿ok? Uno de los consultores, que vamos a preservar su nombre, estamos en la red, plantea un día lo que les voy a mostrar acá. Y yo siempre que hago alguna actividad, le muestro, vienen ingenieros, viene mucha gente del exterior, esto por ejemplo se lo mostré a un ingeniero que es argentino, que está viviendo en Londres, y yo le digo siempre lo mismo, decime las posibilidades matemáticas de que esto ocurra. Y él me dice, lindan el cero. ¿Ok? Yo les voy a leer esto que tengo aquí. Este consultor plantea su conflicto de infidelidad. Es una distorsión de las que venimos a trabajar. ¿Ok? Conflicto de infidelidad. Él dice, aclaro cómo es mi historia. Estoy en pareja con Karina y le engaño con otra Karina. Me separo. Luego tengo como amante a 2 Claudias y a la vez a 2 Mónicas. Las Mónicas tienen una hija cada una que se llama Abril. Luego tengo 2 Gabrielas como amantes. También dejo esa vida de amante. Estoy con fulana más de un año. Esa chica cuando trabajamos con ella vimos que tenía un gemelo simbólico, que después vamos a ver qué es. ¿Ok? Un gemelo real perdido. Después vamos a ver cómo influye eso en nosotros. Siempre lo tenemos con nosotros. Nos separamos y ahora me estoy enfocando en 2 mujeres. Casualidad o causalidad, se llaman igual. ¿Ok? Entonces yo, en serio, el libro que estoy escribiendo se llama Me está jodiendo y tiene cientos de estas historias. ¿Ok? Es verdad. ¿Por qué se llama Me está jodiendo? Porque hasta ahora, por 2 cosas. Porque por lo increíble de las historias y en segundo término porque los seres humanos creemos que un síntoma nos está jodiendo. Y no nos está jodiendo, nos está salvando.
¿ok? Un síntoma siempre, 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 y le digo muchas veces, siempre nos está salvando. Cuesta creerlo más aún cuando es de un hijo, hasta que entiendo que es mi creación, mi hijo, y eso no me hace culpable, sino que es un héroe que vino a mostrarme cosas, y yo soy un héroe que le permití estar acá. Es largo ese tema y es otro y es muy profundo. Pero esto demuestra que es imposible que este hombre, imaginémoslo realmente, ¿ok? Él conoce a una mujer. En el término de 7, 10 días, sin saber el nombre, empieza a gustarle a otra mujer. Cuando va y habla con ella, primero, se llama igual, ya es increíble. Segundo, él le propone ser pareja. Tercero, ella le dice que sí. Hay gente que está sola toda la vida, ¿ok? Él conoce una y en el término de una semana o 10 días conoce otra que se llama igual y que acepta. Y empiezan a salir de a 3, ¿ok? Se pelean, se separan. Conoce otra y en el término de 7 a 10 días conoce una que se llama igual y le dice que sí. ¿Qué posibilidades matemáticas hay de que eso exista? ¿Entienden? Es imposible prácticamente, ¿ok? Entonces, ¿dónde estaba la clave? Ese caso lo decodificó Lucrecia. La clave estaba en que este chico había, su padre antes tuvo otra pareja. Con esa pareja tuvieron mellizos. Cuando los padres se separan, los mellizos también son separados. Punto 1, ¿ok? Pero hasta ahí todo más o menos bien dentro del drama. Su padre rehace su vida con la mamá de este consultor y lo primero que tienen son mellizos y le ponen un varón y una mujer y le ponen Daniel Adrián y Daniela Adriana a los mellizos, ¿ok? Años más tarde nace este consultor en la misma fecha que habían nacido estos mellizos. Después vamos a hablar de estas casualidades, ¿ok? Entonces, desde que él nació, desde el día de su nacimiento, se festejaba su nacimiento más 2 que se llamaban igual. Cuando cumplió 1 año, la fiesta fue él y 2 que se llamaban igual. Todo festejo, toda Navidad, todo fue él y 2 que se llamaban igual. Para él, la concepción de la vida, que salió de la madre y comenzó a crear, es un triángulo entre él y 2 que se llaman igual. ¿Ok? La cosa es que esta es una enorme prueba para que vean que lo está creando, que es imposible encontrárselo. Somos creadores de nuestra realidad, ¿ok? Y en esta práctica maravillosa que nosotros tenemos la suerte de llevar adelante, entre otras cosas porque un día nos encontramos un loco en internet que nos llevó al Uritorco el 11-11 y nos dijo cada uno es su propio maestro. De verdad, siempre lo decimos, nosotros estamos acá gracias al palazo que nos pegó en la cabeza el 11-11 con Matías, ¿ok? Empezamos a creer en eso, a creer en eso, a creer en eso y acá estamos. Estamos totalmente convencidos, disfrutando también de la paradoja de tener un pie dentro y un pie afuera. Tiene su chiste eso, pero asumimos totalmente que tenemos los despelotes que tiene todo el mundo y que nos pasan un montón de cosas. Pero podemos cada tanto salir así y ver de costado cómo son las cosas y ahí es cuando se empiezan a arreglar, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que focalizarnos es en esta idea de que yo creo mi propia realidad. Entonces, si hablo de economía, ¿para qué estoy creando, si yo tengo inconvenientes económicos, una economía escasa? ¿Por qué por ahí no puedo tener casa? Ya se están mirando acá. ¿Por qué no puedo tener vivienda? Y otros sí. ¿Por qué no puedo irme de viaje? Y otros sí. ¿Por qué no puedo ahorrar? Y otros sí. ¿Y por qué intento y todo me va mal? Hay gente que es de libro. Tengo un negocio, pasan 6 años, se me viene abajo. Hago tal cosa, pasan 3 años, se me viene abajo. ¿Ok? Todo eso es una creación del inconsciente. Básicamente para nosotros, suena muy frío lo que les voy a decir, pero soy alérgico al bienestar económico. ¿Ok? Todo lo que para nosotros es síntoma, nosotros le llamamos síntoma en decodificación bioemocional a todo aquello que hace que la vida sea vivida como no plena. O sea, puede venir alguien con esclerosis múltiple, con Parkinson, o puede venir alguien que no tiene casa.
Y lo vive como no pleno, porque por ahí hay otro que no tiene casa y le parece espectacular no tener casa. Y en ese caso no hay síntoma. Síntoma es cuando lo vivo como no pleno. No tengo casa, pero me encantaría tener una casa. Eso es un síntoma. ¿Okay? No tengo casa, pero no quiero tener casa. Ahí no hay síntoma. ¿Okay? A lo sumo lo que hay es inversión psíquica, que ahora vamos a hablar un poco de qué es la inversión psíquica. Pero es tan fuerte esto de crear la propia realidad que hubo gente que a través de que le encontró la vuelta al modo en que parece que estos decodificadores que somos, creadores de realidad, lo hacemos. ¿Cómo es que estamos creando esa realidad? Y uno fue Carl Gustav Jung a través de los arquetipos. ¿Ok? Hay, si les gusta, hay un libro que anótenselo, que es muy muy bueno, se llama El libro de los símbolos. De Jung tienen un montón de libros, ¿no? De arquetipos, y tienen el libro rojo, y tienen un montón de libros que son maravillosos. Pero por ejemplo yo les recomiendo, hay un libro gruesito, así de este estilo, no tanto como estos que están acá, pero hay un libro bastante generoso, de letra muy chica, los que son más de cuarentones van a tener que usar esta que uso yo, y que se llama El libro de los símbolos. La tapa tiene una mano bastante antigua, así con aspecto antiguo, una mano plana, como un dibujo, se llama El libro de los símbolos. Creo que es de unos alemanes, unos ingleses, y está traducido, y está en Cúspide, en Jenny, en esos lugares ese libro está. Y ahí habla, por ejemplo, del significado que tienen para las diferentes culturas muy, muy antiguas, ¿ok? Y que tiene inclusive para Jung y para los estudiantes, quienes estudian el inconsciente, cada uno de los objetos y cada una de las cosas que nos cruzamos en la vida. Así como, por ejemplo, para la medicina china, la madera simboliza la ira. En los arquetipos, por ejemplo, el agua simboliza la madre. ¿Ok? Pero el agua, ¿por qué el agua simboliza la madre? Simplemente porque desde nuestro primer estado evolutivo, el agua fue nuestra primera madre. Somos todos peces, en principio, con un par de agregados, pero seguimos respondiendo a nuestra biología de pez, nuestra biología básica, nuestra biología primordial que rige nuestras funciones de supervivencia, es el cerebro de pez. Todavía estamos enganchados, así que cuando alguien le diga pescado, sepan que está bien lo que está diciendo, ¿ok? Y a mucha honra, es verdad. Las funciones básicas del ser humano son comer, respirar, gestionar los líquidos y reproducirse. Con esas 4 cosas garantizamos la continuidad de la especie. Y todo problema que nos surja en la vida, toda circunstancia, el primer cerebro que se va a activar para solucionar ese problema es este cerebro que está regido por nuestra primera capa embrionaria, que es la del tallo cerebral. ¿Okay? El tallo cerebral rige las funciones de supervivencia, que las repito: respirar. Miren si es urgente. Probamos no respirar 3 minutos. Y ahí nos damos cuenta que estuvimos siempre a 3 minutos de morir. ¿Okay? Entonces, respirar, la función más urgente que tenemos los seres humanos de supervivencia. Segunda, los líquidos. No tomar líquido unos días es morir. Después comer. Quienes todavía no hemos logrado lo del prana, no comemos unos días, ¡pum! ¿Ok? Y la última, reproducirse. ¿Por qué? Porque ¿qué garantiza? La continuidad de la especie. ¿Ok? Cuando una de estas funciones se ve en peligro, el cuerpo reacciona automáticamente. Una persona, todas estas prácticas, desde la decodificación bioemocional, otras se llaman biodescodificación, aunque ya biodescodificación es un término que quedó en el aire porque hubo unas cuestiones legales y nadie lo puede utilizar, ¿ok? Porque es un término que pertenece a un francés y que después lo usó otra escuela. Entonces hubo como un pacto, bueno, la mía se llama así, la tuya se llama así, pero ninguna de las dos se llama como esta palabra. Pero todas las corrientes son post-hamerianas. ¿Por qué se le dice post-hamerianas? Porque hubo un primer traductor que para mí se merece, cuando pase la etapa de turbulencia, como pasó con Copérnico, con Galileo, este hombre se merece un monumento más alto que el obelisco y se llama Hammer. Y es un oncólogo alemán que no solo influyó en todo lo que tiene que ver con el estudio biológico y con lo que hacemos nosotros, sino que hasta ni él sabe la influencia que tuvo en la interpretación de Copenhague, en la física cuántica y en el desdoblamiento del tiempo.
¿ok? Porque lo que descubrió es tan importante que todavía no se termina de ver. Fue la punta de un iceberg enorme que todavía estamos viendo por dónde termina. Pero Hammer lo que le sucedió es poner en evidencia que un conflicto biológico se manifiesta en síntomas. ¿Qué le pasó a Hammer? Como para explicarlo muy rápido, se muere un hijo de un disparo. Hammer es un oncólogo alemán de una larga carrera, con una mente inquieta, con algunos inventos ya registrados. Para cuando le sucede esta tragedia, su hijo Dirk Hammer, de 18 años, muere por una bala perdida y navegando por el Mediterráneo. Y al tiempo, él tiene un cáncer de testículo. Su esposa cursa un cáncer de ovario, un cáncer de mama, finalmente muere. Pero lo que le sucede es que algunos dicen, es más, me enteré hace poco que está en un libro, pero una conocida de un conocido de Hammer me cuenta que en realidad es su hijo el que se le aparece en un sueño y le dice: investiga, porque al investigar los que tuvieron cáncer de testículo, porque vas a ver que les pasó lo mismo que vos. Vos tenés la posibilidad de entenderlo, ¿ok? Entonces Hammer, sea por este sueño o por ahí esto es un poco de leyenda o no, la verdad que no lo sé, pero lo que hace Hammer es decir, ¿cómo puede ser que dos personas completamente sanas tuvimos semejante desgracia y yo tengo un cáncer de testículo que lo superó con los métodos que había en ese momento y que sigue habiendo y que nos consideramos maravillosos, tratamiento médico, lo que haya que hacerse, se opera, supera su cáncer de testículos, pero le queda dando vueltas en la cabeza? ¿Cómo puede ser que completamente sanos tenemos un hijo y se nos muere un hijo y yo tengo un cáncer de testículo y mi esposa de ovario? Hasta parecen estar relacionados, no es la rodilla y la muela, testículo y ovario. Acá debe haber algo más. Entonces, como tenía tanta experiencia, llama a sus pacientes con cáncer de testículo y dice: seguro que si yo les pregunto, algo fuerte les pasó. Les empieza a preguntar y la sorpresa de Hammer es que no es que les pasó algo fuerte, sino que le pasó exactamente lo mismo que a él. ¿Ok? La muerte de un hijo. ¿Está? Más allá de que después Hammer se encuentra con gente que no había muerto un hijo, sino que ese hijo, por ejemplo, a ver, ¿a vos qué te pasó? Se me murió un hijo. Ok. ¿A vos qué te pasó? Se me murió un hijo. Ok. ¿A vos qué te pasó? ¿A vos se te murió un hijo? No. A ver, háblame de tu hijo. No sé. A los 20 años se fue, nunca más lo vimos. Ok. Y empieza a pensar y después comprueba la muerte simbólica. Es como si se hubiera muerto. El ser humano, además de lo real, utiliza mucho el lenguaje simbólico, de lo que vamos a hablar un poquito ahora. Ok. Y después se encuentra con gente cuyo hijo ni estaba muerto ni se había ido, pero por ejemplo hacía deportes de riesgo. Y todos los días los padres estaban sintiendo que en cualquier momento se moría. Se activaba el mismo programa de cáncer de testículo que si se hubiera muerto realmente el hijo. Entonces dicen, ¿por qué? Empieza a pensar Hammer, ¿dónde está el origen de mi cáncer de testículo relacionado a la muerte de un hijo? Y empieza a investigar y encuentra la solución en la naturaleza. Cualquiera de nosotros la puede ver, pero no la conectábamos. Miramos Nat Geo o miramos un programa de cualquiera de estos y vamos a ver que si un león, por ejemplo, pierde el territorio porque está viejo, va a venir un león nuevo, va a conquistar su territorio y la leona lo va a rechazar, no lo va a aceptar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el león le mate a las crías. El león mata a las crías y la hembra automáticamente entra en celo, no lo puede evitar, es un mandato biológico. Y el león toma ese territorio. ¿Se imaginan eso llevado al aspecto humano? No actuamos igual. Pero biológicamente somos iguales. La madre naturaleza, y esto es lo que descubre Hammer, cuando se muere un hijo, dispara un programa básico de supervivencia de especie. Y es, ¿se murió? Hay que hacer otro. Excitación profunda, muy fuerte sexual, que ya tiene un encuadre en la psicología y se llama fiestamanía. ¿Ok? ¿Cómo puede ser que en el peor momento de mi vida estoy excitado? Eso se llama fiestamanía. Si hago caso a la fiestamanía, van a ser probablemente lo que se llama hijo de sustitución. Un hijo que viene a reemplazar al hijo fallecido y por lo tanto va a tener determinadas características especiales que van a estar totalmente polarizadas para un lado o para el otro. Puede venir acompañando el dolor de la muerte de la madre y va a tener todas las características de lo que llamamos un yaciente. Está en duelo, no sale, le gusta estar a oscuras, le gusta el ambiente frío.
Está triste. Le encantan algunas actividades totalmente sedentarias. Está en duelo. Nació en duelo y sigue en duelo. Y el otro extremo es el niño payaso. Se va a golpear 20 veces por día. Va a estar siempre saltando. Va a estar siempre haciendo chistes. No va a permitir que mamá se acuerde de otro que no sea él. ¿Ok? Va a venir a remediar eso desde el otro lado. El niño, el hijo de sustitución está bien encuadrado también dentro de estas prácticas y tiene estas características que les digo. ¿Ok? Pero volviendo a esto que Hammer descubre, si nos damos cuenta, existió un hecho externo, ¿ok? Existió un hecho externo, una realidad, por llamarlo de determinada manera, que generó una emoción que puso en acción toda una serie de células que me mostraron un mensaje. Y hasta ese momento yo no sabía cuál era el mensaje. Ahora sé que este mensaje quiere decir algo que pasó por una emoción, por una sensación, por un pensamiento y por una realidad. Por lo tanto, hay un nexo demostrado entre realidad y síntoma. Por ejemplo, no existe un solo caso de diabetes, si hay algún diabético acá, me lo dice, en que no encontremos escalón más arriba o 2 escalones más arriba, que había parejas que vivían juntas, pero por ejemplo dormían en camas separadas. ¿Ok? ¿Qué es el azúcar arquetípicamente y qué simboliza el azúcar? El amor. Y el corazón es el territorio y la sangre es la familia. ¿Ok? Estamos en el mismo territorio, somos de la misma familia, pero el amor, azúcar, no fluye entre células. ¿Ok? Y más abajo, en la descendencia, encontramos diabetes. Entonces, es la realidad que se plasma en físico para mostrar un síntoma. ¿Ok? La diabetes siempre tiene por encima conflictos de amor. ¿Ah? El amor es peligroso, es una de las frases de la diabetes. Casa dividida por 2 es otra de las frases de la diabetes. Como ven, hay un nexo permanente, continuo entre la realidad y la salud y el cuerpo. Ok. En el caso, repito porque esto sale para la red. Lucre me dice, siempre ella, la verdad que... Lucre me dice, en el caso del cáncer de testículo y de ovario, ¿cuál era la solución? La madre naturaleza, ¿ok? Dice, este hombre, con el testículo que tiene, le estoy diciendo que haga otro hijo y no lo hace. Por lo tanto, necesita más testículo. Y hace una proliferación celular en el testículo que hoy se conoce como cáncer de testículo. ¿Ok? Le hace más testículo, para ver si con ese testículo hace caso al mandato de reproducción. Es lógica pura, 100%. Todos los síntomas pertenecientes a 2 etapas embrionarias, que no me voy a meter ahí, pero que son la de supervivencia y la de protección, generan mayor tejido cuando la persona está en conflicto. Por ejemplo, y para hacerlo rápido, para contar algo rápido, el cáncer de mama glandular, el adenocarcinoma, una mujer diestra necesita su brazo derecho para hacer las cosas de la casa y arquetípicamente y arcaicamente necesitaba esa mano libre mientras sostenía a su hijo para cocinar o para agarrar una lanza si había que defenderse porque los machos se habían ido a cazar. ¿Ok? Desde que somos monos que eso es así y desde mucho antes. Tengo a mi hijo en un lado, pero no con mi mano hábil, porque mi mano hábil tal vez la necesite para otra cosa. Entonces una mujer diestra tiene a su hijo del lado izquierdo y dice, en ningún lugar del mundo está más seguro que acá. Lo estoy alimentando, lo estoy protegiendo. Queda grabado desde la primera succión, alimento a mi hijo, protejo a mi hijo. Y el hijo, que lo vamos a estudiar después, está sintiendo todo lo que siente su mamá, lo siente de doble manera, tiene su propia psiquis y su propia construcción, pero está escuchando perfectamente y sintiendo perfectamente todo lo que siente la madre. Entonces el hijo siente también, después vamos a ver por qué, protección, alimento, esto es bueno. Y la madre siente, lo alimento, lo protejo. Eso queda grabado de por vida, ¿ok? Eso queda grabado de por vida. Entonces, si mi hijo tiene 20 años, 25 años, tiene un accidente de auto, lo veo débil, se enferma, se droga, me preocupa,
Mi glándula mamaria va a decir, necesito alimentar, proteger a mi hijo más que como normalmente lo haría cualquier mama. Entonces voy a tener una proliferación celular en la mama y lo vamos a llamar cáncer de mama. ¿Okay? Si el cáncer de mama es del lado derecho, es por una cuestión de flujo de energía. Si la puerta de la cueva está hacia allá y yo, mujer, estoy con mi cachorro protegiéndolo de acá, de este lado alguien me tiene que proteger. Y ese es mi macho. ¿Okay? La energía fluye así. El más importante es este cachorro. La madre le da su protección, pero el macho le tiene que dar protección a la madre. Si no viene la protección de esta glándula, la mama derecha en una mujer derecha va a decir, necesito yo generar más protección en la mama derecha, y ahí tengo el cáncer, el adenocarcinoma de mama derecha. Adenocarcinoma, no es lo mismo que ductal, que esa es otra cuestión y se manifiesta en otro momento. Pero el adenocarcinoma es una proliferación celular mientras estoy en conflicto, porque hay un conflicto de protección o de drama en el nido. ¿Ok? Es decir, ella no tiene la protección del macho, entonces no le puede dar la protección. Sí, lo vive por separado. Es decir, una mujer podría tener de los dos lados el cáncer a la vez si siente que ella no puede proteger a su hijo, pero a la vez siente que no es protegida por su macho. ¿Ok? Por lo que sea, porque por ahí su esposo es un hombre espectacular, pero por ahí ella tiene una configuración, aprendió en el vientre materno, que protección es economía, y por ahí su esposo está sin trabajo. Y ella interpreta, mi macho no me provee lo que necesito esencialmente. Para otra va a ser el afecto, para otra va a ser la compañía, porque no está, porque se va a andar, porque trabaja todo el día y cuando viene para casa agarra la raqueta y se va a jugar con los amigos al tenis o al fútbol, pero acá nunca está. Cada una vive de una manera particular esa desprotección. Con una aclaración muy importante que hacemos siempre en cada charla que damos. Como ven acá y como van a seguir viendo, todos tenemos un poquito de todas estas historias, todos. Y sin embargo, acá estamos, sanos. ¿Ok? Entonces vamos a poner este principio, y anótenselo porque es muy importante. Que exista la historia nunca va a querer decir que tiene que existir el síntoma. ¿Ok? Pero que exista el síntoma siempre, siempre, siempre quiere decir que existió la historia. ¿Ok? ¿Por qué que exista la historia? No quiere decir que está... Todos venimos de clanes abandonados, desterrados. Todos, como decía Facundo Cabral, bajamos, el argentino desciende del barco. Y es cierto, llegamos a América, todos tenemos destierros, todos tenemos alguna guerra en nuestra genética, todos tenemos familiares muertos en nuestra genética, y sin embargo acá estamos. ¿Por qué? Porque existen varias cosas. Una es la jarra psicosomática, es decir, yo tengo que tener mi jarra rebalsando de determinado tipo de conflictos para que se manifieste como síntoma, porque si no los seres humanos somos grandes catalizadores de conflictos. Todo el día estamos procesando. Un conflicto es, no llego a buscar a mi hijo al colegio, y el corazón se me acelera y que no llego y miro el reloj. Y yo, finalmente llegué o lo retiró otra mamá y qué sé yo, y me baja mi cuota de estrés. Y así estamos todo el día. Voy al cajero automático, no tiene plata. Finalmente conseguí plata en otro cajero automático. Y así, todo el tiempo. Se me rompió el auto, no voy a llegar. Bueno, finalmente, no sé, lo solucioné. Boom. Todo el tiempo llevamos conflictos adelante. Pero hay determinados conflictos de dos maneras. Unos que se juntan por gota a gota, como por ejemplo, todos los días soy desvalorizada. Todos los días soy desvalorizado. Todos los días paso por instantes de estrés porque no aguanto más a determinada persona. ¿Ok? Que se llaman conflictos de jarra. Y hay otros, como por ejemplo, boom, se murió fulano, que son conflictos de shock, de bioshock. ¿Okay? En ese caso, la jarra se completa toda de golpe, y el líquido somático, por llamarlo de alguna manera, se desborda totalmente en ese mismo instante. ¿Okay? Más allá de que hay algunas corrientes que dicen que pueden existir síntomas con un solo bioshock, nosotros sostenemos que no. ¿Okay? Que para que se produzca un hecho en mi realidad, ese hecho tiene que estar en mi pasado, si no yo no lo puedo crear. ¿Okay? Y absolutamente todo lo que hay delante mío, tengo que asumir que es una creación de mi mente. Y cuando uno asume eso, se terminan todos los juicios. ¿Okay? Cuando el que está delante mío me estoy cuidando la boca como nunca, porque como estoy en la red, ¿okay? ¿Está?
Pero todos saben que yo soy mal hablado, bien hablado, sí, pero mis charlas son todas bip, bip, ¿ok? Sí, pónganle eso. Si yo soy una persona no muy agradable para muchos, o grata, ¿no? Ya tengo mi calificativo, o veo todo el tiempo gente así, tengo que buscar en mi creador cuántico por cómo hago para darme maña para crear tantos así. ¿Ok? Porque, por ejemplo, uno que viene a transitar una distorsión de estafa va a necesitar un montón de estafadores y los va a conseguir como nadie los consigue. Y el que viene, se acaba el victimismo y se acaba el juicio. ¿Ok? Hace poquito con Lucre estuvimos en Barcelona y decíamos, qué maravilloso un lugar tan cosmopolita en que no hay juicio por la ropa. Porque acá es, mira cómo se viste. Y cuando te vas a un lugar que van de todo el mundo, uno con su túnica, otro con el turbante, otro en patas, otro con un traje, qué sé yo, todo está bien, ¿ok? Entonces hablábamos de ese tipo de juicios, si el mundo fuera totalmente abierto, ¿cómo? No hay juicio, ¿ok? Bueno, y volviendo a cómo un hecho se convirtió de realidad en síntoma, tenemos que asumir que todo el tiempo estamos presenciando conversiones energéticas en cosas que tienen un mensaje para nosotros. ¿Ok? Si volvemos a la realidad evolutiva y cómo Hammer fue llegando a esto, nos vamos a dar cuenta que todos los conflictos de riñón, por ejemplo, tienen que ver con hechos que nos hacen sentir fuera de nuestro clan, de la realidad. Se los llama conflictos de refugiado, conflictos de haberlo perdido todo. ¿Y por qué es eso? Porque éramos peces. Empezamos a ver que en la orilla había alimento que nos gustaba, pero el que se jugaba a ir a la orilla por esos alimentos y bajaba la marea, quedaba chapoteando, lo agarraba el sol, se secaba y se moría. Miles y miles de años de evolución hicieron que modifiquemos la piel, esas escamas, por otra piel que resista bien el sol, que en vez de aletas tengamos patitas, y que en vez de respiración branquial tengamos una respiración pulmonar. Pero sobre todo lo que pasó es que tuvimos que gestionar un órgano que nos permita estar con agua dentro de nosotros hasta que volvamos al agua, a la fuente, a la madre. ¿Ok? Entonces, el agua siempre va a simbolizar la madre y los riñones siempre van a vibrar cuando haya alguna situación que nos hace sentir fuera del medio, porque fue creado para eso el riñón, fue creado para salir del medio. Es el órgano que permitió salir del agua a la tierra, ¿ok? Salir al exterior del agua, y es el órgano que resiente todos los exilios. ¿Está? Entonces, de vuelta, el riñón gestiona el agua, y como el agua arquetípicamente simboliza en principio a la madre, pero acá siempre que hablamos de madre preferimos hablar de función materna, porque es mucho más amplio y porque por experiencia en consulta es así como hay que verlo, porque los conflictos, por ejemplo, un hombre tiene función materna, ¿ok? Si yo, arcaicamente, acá no se trata de machismo, sino de cuestiones de cueva, evolucionamos miles y miles y miles de años, el hombre yendo a cazar y la mujer en la cueva con las crías. No estoy diciendo que eso tenga que ser así, pero arcaicamente, biológicamente, es así como funcionamos. El hombre funciona bien en las tareas exteriores, salir a cazar el mamut todos los días, y la mujer en las tareas de criar, de contener a las crías. Por eso la mujer, y hablo en reglas generales, es reflexiva. Cuando hay un miedo o un peligro, toma a las crías y huye. Y la mujer se orienta mucho en el tiempo, algo que los hombres padecemos terriblemente. No, yo me acuerdo que ese día, y el hombre no se acuerda nada. ¿Qué es lo que se acuerda del hombre? ¿Dónde se maneja bien? En el espacio, porque tenía que salir 4 días a subir y bajar montañas, rodear lagos, atravesar selvas, bosques para volver con el mamut, y se tenía que guiar por los astros. Entonces un hombre hoy ve como una inferioridad enorme, y acá muchas se van a dar cuenta que esto es así, parar en una esquina con el auto y preguntarle a otro hombre cómo se llega a tal lado. ¿No les pasa eso? Van con el auto y se pierden en un lugar. Y ustedes le dicen a su esposo, pregúntale a este señor. No, yo voy a llegar. ¿Okay?
siente en lo más profundo de su ser que es mal cazador. ¿Ok? Porque el hombre, por biología, se orienta en el espacio. Tiene otras cualidades, como por ejemplo que ante el peligro no huye, ataca. ¿Ok? Entonces, evolutivamente fuimos yendo para distintos, adaptándonos específicamente para algunas funciones. Y nuestros órganos, según la lateralidad que tengamos y según cómo veamos la vida, también acompañan esa evolución. Ahora, volviendo a cómo construimos esa realidad, el riñón gestiona el agua. El agua simboliza la función materna. Pero si hay un hombre alimentando a los hijos, está ejerciendo una función materna. ¿Ok? Así como si una mujer está proveyendo el dinero para su casa, está muy bien, pero es una función paterna. La de proveedor es del hombre. ¿Ok? Entonces todos tenemos funciones maternas, funciones paternas. Aclaramos de vuelta, hablamos en términos evolutivos, no de machismo o de lo que está bien o de lo que está mal. ¿Ok? Como cada uno o cada cultura lo ve. Eso es en términos biológicos. Entonces, el agua simboliza esa función materna. Una mujer puede tener conflicto con su función materna porque está trabajando todos los días y no puede criar a sus hijos como los quiere criar, no se puede dedicar como se quiere dedicar. Un hombre puede tener conflictos con esa función porque se revirtieron las cosas, porque su esposa ahora gana más dinero que él, entonces él es el que se quedó en casa. Y se ocupa de llevar a los chicos al colegio, de preparar la comida, de bañarlos. Se dieron vuelta las funciones y ahí puede haber conflictos de funciones maternas y funciones paternas. Por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, que es un problema que hay en los tendones de la mano y que impide, por ejemplo, hacer el pinzamiento, pone en conflicto dos dedos. El pulgar, que es el dedo que representa la función materna y el alimento materno, y el índice, que es el dedo de la autoridad. Entonces, estos dos dedos entran en conflicto. No puedo hacer este pinzamiento. Estoy teniendo un conflicto de función materna y función paterna. Siempre el conflicto que hay detrás del túnel carpiano es ese. ¿Ok? Nuestro cuerpo es un gran aparato arquetípico. Todos los huesitos y todas las partes de nuestro cuerpo tienen un significado arquetípico. Pero la realidad, y vuelvo otra vez, después de muchos entres, tiene todo su significado arquetípico. Por ejemplo, el agua, que fue la primer madre, representa, como dijimos recién, la función materna. Pero para el inconsciente, todo lo que tenga que ver con líquido lo va a relacionar con muchas cosas. ¿Qué hace la madre? Protege, por ejemplo, y entonces el agua también representa la protección. ¿Está? Cada vez que me sale una ampolla en un lugar, necesito protección en ese lugar. Necesito protegerlo. Me quemo y automáticamente viene el agua, viene mamá a decir, ¿qué te pasó? ¿Ok? Quédate tranquilo, yo te protejo. Mucho fuego, necesito agua, necesito protección. Y también, y acá vamos llegando al tema de hoy, el líquido representa la liquidez. ¿Ok? Y la liquidez es un típico conflicto de riñón y donde más se manifiesta la liquidez es en los cálculos renales. Un cálculo renal no es más que un corcho que le pongo a la salida del riñón porque está saliendo más líquido del que está entrando, simbólicamente. Eso es, ganamos 10, gastamos 12. Ganamos 10, gastamos 20. ¿Ok? Cuando esos conflictos están, hay algo dentro de mi economía que siento que está saliendo y que no tiene que salir y tiene que ver con la economía. ¿Ok? Eso es el cálculo renal. La piedra en el riñón. Con una gran aclaración. Si cualquiera de los síntomas que vamos a hablar, y me refiero a todos, lo tiene un niño, el síntoma es de los padres. El conflicto es de los padres. ¿Ok? Es así. Por ejemplo, apendicitis, que también está relacionada con el dinero. El apéndice es el resultado de la evolución de que... por ejemplo, cuando éramos caballos, o si hemos pasado por un estado parecido, los caballos siguen teniendo su apéndice de unos 80 centímetros. Porque ¿qué hacen ahí? Reservan pasto, comida, por si en algún momento falta. ¿Ok? ¿Vieron cómo hace el hámster en los cachetes que después lo vuelcan en la cueva? Bueno, su cueva es su reserva, su despensa. ¿Ok? Nosotros el apéndice la fuimos perdiendo porque aprendimos a cultivar la tierra, nos procuramos nuestro alimento de una manera más evolucionada que otras especies, entonces el apéndice fue considerando que no era necesario. Pero ese pedacito que está ahí guarda todas las memorias de por qué fue creado el apéndice. Pero fíjense que hay una diferencia entre
lo que sucede con el riñón, que como les comenté, está relacionado con la liquidez diaria, con lo que viene entrando y saliendo. En el caso del apéndice es distinto. Del apéndice es así. Es algo que yo fui guardando. ¿Vieron que tiene forma de canuto? Bueno, es el canuto. El apéndice es un lugar donde fui guardando, donde hay una reserva por si hace falta para algo. Por ejemplo, me indemnizaron y guardé esto para un caso de urgencia. O pedí un préstamo que está destinado a hacer el cuarto de fulanito, o a ampliar la casa. O pedí un préstamo porque voy a renunciar al trabajo y quiero poner un negocio. Y de repente el nuevo negocio no surge y me empiezo a consumir la reserva que tenía destinada a tal cosa. Y oh casualidad, mi hijo tiene apendicitis. ¿Ok? ¿Alguien tuvo un hijo con apendicitis? Vos. Cuando nació mi segundo hijo, yo lo repito para la red. Cuando nació mi segundo hijo, mi hija tuvo apendicitis. Yo tenía 4 añitos y hizo apendicitis cuando nació el hermano. hizo apendicitis cuando nació el hermano. Contame el aspecto laboral cuando nació el hermano, ahorros. Hace memoria, ¿qué año era? Y el 93 nació Federico. Nació Federico en el 93. ¿Qué hacías vos? ¿Qué hacía el padre? Estábamos armando una empresa. ¿Cómo estaban las finanzas para armar la empresa? Sí, se estaba armando, imaginás que faltaba un poco. Faltaba un poco. Ahí medio temblando. Ahí medio temblando. No teníamos casa, no era casa. No. No es solo para la casa. Acá hay un fondo que es para algo y ese fondo... Claro, vino el otro hijo, supongo que sí, fue para la... Vino el otro hijo, esa plata fue para otra cosa y apendicitis. ¿Ok? Un síntoma, chicos, nunca puede equivocarse. Es el resultado de evolución pura. Nunca puede equivocarse. Nunca encontrás un caso de apendicitis que venga de la nada, ni un caso de diabetes que venga de la nada. Porque es realidad puesta en síntoma. Es previa al síntoma. No puede haber un síntoma sin esa realidad. ¿Ok? Y acá lo ven. ¿Está? Siempre es así. Entonces, el agua representa a la madre. El fuego, el Padre Sol, representa el Padre y representa la autoridad. No hay un solo síntoma relacionado con el Sol que no tenga que ver con algún aspecto del Padre, de la autoridad. Inclusive la psoriasis tiene un aspecto. Hay un tipo de psoriasis que las personas se tienen que poner al sol para mejorar. Y la psoriasis es un conflicto que tiene que ver con separación, con un contacto conflictivo, que es de doble sentimiento, que es necesito que me protejas, pero necesito ponerme un chaleco antibala para que me agarres, para que me protejas, porque la protección que me das no me gusta. ¿Ok? Esa es una de las maneras de ver la psoriasis. Hay que buscar dónde está ese conflicto en esa persona. Voy a decir algo que suele hacer mucho ruido. Lo hemos comprobado cientos de veces y esto es un aporte específico de la decodificación bioemocional dentro de las corrientes hambrianas. Las bicicletas, y cuidado de lo que voy a aclarar, lo voy a aclarar muchas veces, porque va a llegar hoy su esposo, va a decir me compré una bicicleta y le van a dar un cachetazo, pero las bicicletas en un hecho conflictivo, yo no estoy diciendo ando en bicicleta, todos andamos en bicicleta, pero en un hecho conflictivo las bicicletas tienen relación con la infidelidad. ¿Ok? Sí, con dos ciclos a la vez que están transcurriendo. Les voy a contar un caso que está en este libro que se llama Me está jodiendo y van a ver por qué el libro se llama Me está jodiendo. Raúl, un hombre que amo, santiagueño, mi vieja era santiagueña, mi viejo sanjuanino, una enorme sincronía como terminó la historia con Raúl, obviamente, lo conocí en Córdoba, fue a una jornada, me invitó a ir a Santiago del Estero, fuimos a Santiago del Estero, le dije, ¿me acompañás a la casa? Yo tengo una tía que vive en Santiago del Estero, ¿me acompañás a visitarla? Sí, cómo no, fuimos a un pueblo que se llama La Banda, que es donde nació mi vieja, cuando entró a la casa, él era compañero de su hijo, ¿ok? Lo conocí en Córdoba, terminamos ahí en la casa de mi tía, sincronía 1. Raúl había asistido a la jornada por un síntoma que era fobia a mostrar su cuerpo. ¿Ok? Él podía ir a la playa, pero tenía que tener su remera o su camisa, y al sumo un pantalón corto, pero en cuero nunca. ¿Ok? Entonces cuando hay momentos en las jornadas donde todos empiezan a hacer espejos de todos y uno plantea un síntoma y otro se identifica y hay como pochoclos empiezan todos a estallar y a darse cuenta que son un solo ser realmente.
llega el momento de que él plantee su problema. Gordi, ¿no me darías un vasito de agua? Sí, mi amor, gracias. Y Raúl plantea su síntoma. Tengo fobia a mostrar mi cuerpo. ¿Ok? Muy bien, empezamos a recorrer un poco su historia y llegamos a los 8 años. Hay una serie de métodos para recorrer rápido la historia de una persona, una cosa que se llama línea de tiempo, que hoy la PNL utiliza mucho. Nosotros utilizamos una línea reformada con aportes que le hizo Lucrecia, porque ella hizo también otras cosas que tienen que ver con hipnosis y eso, con Armando Yarovsky, que se los recomiendo a todos, es un maestro que hay en Argentina y que es impresionante en ese tema. Se llama Armando Yarovsky, se los recomiendo de corazón, un hombre que está por el mundo brindando sus enseñanzas, de una personalidad maravillosa, absolutamente generoso. Y con esos aportes que trajo Lucre de esa corriente, más otros, nosotros reformamos esta línea de tiempo y nos permite viajar rápido y desprogramar hechos en la vida de las personas. Bueno, más allá de eso, Raúl, llegamos a sus 8 años y él se cae de una bicicleta, ahí volvimos al tema, se cae de una bicicleta, tiene una fractura expuesta, se lo llevan a un sanatorio, con esos delantalcitos que no tapan nada, ¿okay? Con 2 nuditos a los costados. Él tenía 8 años, era muy chico, y lo acuestan en la camilla para hacerle las radiografías. Lo apuntan con el aparato de rayos y él, con sus 8 años, se da cuenta que el radiólogo usaba un léxico innecesario para lo que estaba haciendo. Le decía, te voy a poner decúbito dorsal, voy a inclinar tu rodilla a 45 grados, voy a llevar tu codo hacia la 4ª vértebra. Y él dice, ¿para qué me está explicando esto a mí que tengo 8 años? Con sus 8 años se dio cuenta de eso. Él estaba de costado, había quedado completamente desnudo, ¿no? Entonces se le da por darse vuelta así y ve que atrás habían corrido una cortina y estaban todos los estudiantes de radiología tomando nota de lo que les decía su profesor. ¿Ok? Ese es el origen de su fobia a mostrar su cuerpo. Pero más allá de eso, le digo, che, Raúl, nosotros llamamos escena cuántica, todas son cuánticas, toda escena es un hecho cuántico reflejado para vivir una experiencia, ¿no? Pero hay algunas, cuando son como muy locas, que decimos, qué cuántico es esto, ¿no? ¿No les pasa que uno dice, qué cuántico esto que acaba de pasar, es muy loco? Le digo, che, esta escena es muy cuántica, Raúl, mirá, hay una persona desnuda, alguien apuntándole con un aparato de rayos, todos mirando. ¿No te suena esto de tu historia? Entonces, ¡boom!, tiene una toma de conciencia importante y dice, les voy a contar una historia. En un pueblo de Santiago del Estero había un señor que tenía un bar. Cuenta esta historia Raúl. Ahora van a ver porque esto me está jodiendo. Había un señor que tenía un bar. Y en ese bar había una mujer que iba siempre a tirar las cartas, una especie de adivina, tarotista, tiraba las cartas y trabajaba con los clientes del bar. Y siempre el dueño del bar tenía como una actitud como de sorna, de cargarla, vos qué vas a adivinar. Y un día le hace este chiste y esta mujer le dice, mira, por ejemplo, si vos fueras hoy a tu casa, no sé si le tiró las cartas o algo así, tenés muchas posibilidades de que descubras que tu esposa es infiel. ¿Okay? Y al dueño del bar eso le picó. Entonces fue para atrás del mostrador, agarró un revólver y se fue para su casa. Entró a la casa y encuentra a su mujer con un hombre. Y no tiene mejor idea en su dolor, en su sufrimiento, en su desengaño, que apuntarlos y sacarlos desnudos y llevarlos por el pueblo para que todos los vean. Los llevó hasta la comisaría. Nunca entendí por qué los llevó a la comisaría, pero... ¿Ok? Y Raúl me dice, el dueño del bar se terminó casando con la adivina y el hijo soy yo. ¿Ok? Todo hecho que nos sucede en la vida es la repetición de hechos que ya sucedieron, hechos cuánticos. Y la escena de la bicicleta representa exactamente lo que había pasado más arriba. ¿Está? ¿El hecho de que lo llevara a la comisaría no sería castigo? Puede ser, no sé, pero es como totalmente anecdótico. Pero ¿entienden que es la misma situación reflejada en un hecho de su vida?
Bueno, a todos nosotros, todo el tiempo en nuestras vidas nos pasa lo mismo. A todos. Pero no nos damos cuenta, ¿eh? Y lo hacemos todo el tiempo. El tema de las bicicletas. Cuidado, que eso, por eso dije, ojo, tiene que ser un hecho traumático con una bicicleta, porque si empezamos, miren, el perro representa la fidelidad, ¿ok? El perro representa la fidelidad. Tengo un perro. Tengo 2 perros, tengo 2 perros. Tengo 10 perros, tengo que mirar qué pasa. Claro, ¿ok? Si necesito tanta fidelidad, tengo que mirar qué pasa. Todos, ese era mi conflicto. Todos venimos de distorsiones, de todas. Y está bueno ver nuestra realidad, porque nuestra realidad nos está avisando todo el tiempo qué es lo que vinimos a trabajar. ¿Ok? Los gatos tienen más relación con la conveniencia. El gato es el arquetípico de la conveniencia. ¿Okay? No te vas a preocupar por un gato. Si vos te vas una semana a algún lado, dejás el gato y te vas tranquila. En cambio el perro depende de uno, es más fiel. ¿Okay? El gato representa, el arquetípico del gato es la conveniencia. Bueno, ¿y la independencia? En el caso anterior de lo que mencionaste a partir de la bicicleta, ¿dónde está? No entendí la realidad. La bicicleta representa la infidelidad. Ahí había un hecho de infidelidad. Pero ¿y dónde apareció la bicicleta? Cuando Él se cae a los 8 años y se fractura andando en bicicleta, y la historia contaba un hecho viejo de infidelidad. Hemos encontrado un montón de hechos así. No, eso sí. Sí, está bien, pero ¿Okay? Pero chicos, la bicicleta no es que mañana anda uno en bicicleta, ¿entienden? Acá hay que ser muy medido, claro. Estoy hablando de un hecho traumático en el cual, en parte de la escena cuántica que estoy viendo, están metidas bicicletas. Por ejemplo, hemos visto accidentes donde una mujer se cae de la bicicleta que le había regalado el esposo y se quiebra la muñeca, y la muñeca simboliza el trabajo, y la infidelidad de ella estaba haciendo en el trabajo. ¿Ok? se va asociando, digamos, la situación. Con los componentes de la realidad de la escena se arma la historia que se quiere contar. Y cuando uno empieza a identificar los arquetipos y este tipo de cosas, por ejemplo, las cloacas representan los intestinos. Las cloacas representan los intestinos. La electricidad representa al padre. Las casas con conflictos de electricidad representan al padre. ¿Okay? Las casas con conflictos de agua tienen problemas con la maternidad, la madre o la función materna. Y miren, ha pasado en charlas, me acuerdo puntualmente en Tucumán, una charla que el primer día le dije a la gente: miren, vamos a hacer una jornada, pero sepan que algunas de sus casas este fin de semana pueden tener problemas de agua, y al otro día ya había 6. ¿Ok? Ya empecé hoy. ¿Ok? Sí, es así. Lo que pasa es que no creemos esto que decimos todo el tiempo, de que la realidad la construimos. ¿Ok? Es muy común. Nosotros hacemos un trabajo, todo es fractal. ¿Okay? Hacemos un trabajo bastante profundo que se llama Reorixins, en el cual interviene todo mi árbol genealógico en una ceremonia, y trabajo estas distorsiones junto con mi clan, en el que es muy probable que la persona que va al otro día no le funcione más el celular, por ejemplo. Así de loco como suena, pero se lo puede hacer. Entren en nuestro blog, van a ver el listado de consultores en Reorixins, pregúntenle a cualquiera de los que están ahí y van a ver que la realidad no es lo que creemos que es la realidad, ¿eh? O sea, está compuesta desde otro lado, pero esto se dice y nunca se asume. Ese es el problema. Cuando asumimos que somos los creadores de la realidad, es cuando, como dijo Lucre, se termina el juicio y se termina el depender de terceros, y uno se hace cargo, pero ve de manera mágica el estar acá. Soy un héroe. Mientras más cosas jorobadas me pasen, más héroe, porque tomé todos estos datos para venir a hacer esta realidad. Déjenme que vuelva un poquito a algo que vimos hoy, y es el proceso este de encarnación, cuando yo paso por el cuarto plano. ¿Ok? La puerta que divide, y esto lo hemos comprobado en consulta, más allá de que ya lo sabemos todos los que estamos acá, por algo estamos en una reunión en la Fundación Arsayán, pero la puerta que divide el presente, esto que llamamos vida contemporánea, de lo pasado, es una ilusión. Es como decir que la facultad está dividida del secundario, ¿ok? Pero en realidad es toda una continuidad.
¿Está? Sí, están divididas. Acá terminé el secundario y acá hago la facultad. Pero todo es una continuidad. ¿Ok? Entonces, la puerta que marca nuestro nacimiento es una continuidad de hechos anteriores. Y cuando yo vaya a este cuarto plano a buscar qué cuestiones particulares voy a venir a trabajar, yo no voy a tomar de este árbol de violencia todos los hechos de violencia, sino que vengo a trabajar determinados hechos de violencia que le sucedieron a determinadas personas. Entonces, por ejemplo, voy a pasar por el cuarto plano y me van a decir, bueno, ¿vos cómo te vas a llamar? Pablo. ¿Okay? ¿Y de qué fecha vas a ser? 28 de agosto. ¿Está? Como voy a ser Pablo y voy a ser del 28 de agosto, quien me otorga esos datos, que tal vez sea yo mismo, voy a buscar ahí quiénes se llaman Pablo, o quiénes se llaman Paco, o quiénes se llaman parecido a Pablo, y quiénes nacieron o murieron cerca del 28 de agosto, o de mi fecha de concepción, que fue el 28 de noviembre, más o menos una semana, 28 de agosto más o menos una semana, o los que fueron concebidos en mi cumpleaños, 28 de agosto, que quiere decir que nacieron el 28 de mayo, más o menos una semana. Después lo vamos a explicar bien, tenemos diapositivas para explicar puntualmente todo este proceso. Con todos esos, si ellos escuchaban la radio 95.1, yo escucho 95.1. Es decir, mi abuelo le pasó tal cosa y era del 28 de agosto, es lo que yo puntualmente de ese clan vengo a trabajar. Yo estoy relacionado con ese abuelo, que si estaba vivo cuando yo llegué a la panza de mamá, voy a decir que soy doble de él, y si él estaba muerto cuando yo llegué a la panza de mamá, voy a ser yaciente de él. Y en ese caso también me va a interesar no solo en qué fecha nació, sino en qué fecha murió. Porque para el inconsciente del clan, si yo nazco el 28 de agosto y mi abuelo murió el 26 de agosto, por ejemplo, voy a estar relacionado con ese abuelo. ¿Ok? Mi inconsciente y el de él van a estar en línea. Hay una corriente o una teoría que expresa Rupert Sheldrake, que tiene que ver con los campos mórficos, los campos morfogenéticos, que después la vamos a hablar un poquito, y explica así, de modo muy simple, les voy a explicar cómo es que nos relacionamos en el árbol. Entonces, yo no vengo a experimentar cualquier cosa. Yo con mi nombre y con mi fecha, para el inconsciente del clan represento a algunas personas, y me va a bajar el chip de esas informaciones. ¿Ok? Y cuando hagamos acá, que lo vamos a hacer todos, el árbol genealógico de cada uno, vamos a encontrar qué patrones de nuestro árbol estamos representando. ¿Ok? Pero todos nosotros, que no somos casuales, tenemos una energía que es previa a nuestro nacimiento y que no solo es previa, sino que dio origen al ser que somos. ¿Ok? Para que, como vimos en el experimento de la doble rendija, la materia se ordene en base a un observador. Nosotros como materia, alguien nos tiene que haber pensado. ¿Ok? No nazco solamente con cara de turco, mezclado con huarpe, tano y español de casualidad. Nazco porque en mi árbol hay turco, huarpe, español y italiano. ¿Ok? Pero además de eso, tengo conflictos de turco, de español, de tano y de huarpe. ¿Entienden? No se hereda solamente el aspecto genético físico, se heredan todas las memorias. Si uno de ustedes se asoma a un precipicio, nos asomamos 5, ¿ok? 4 miran el precipicio así, y uno hace así. Ese tiene un ancestro que se cayó, o ese tiene un ancestro al que se le cayó un hijo. Lo que vemos nosotros en decodificación bioemocional es tan fácil. Lo que pasa es que la cosa se distorsionó tanto que hoy hay que explicarlo fácil. ¿Entienden? Esto es lógica pura. Lo que nosotros decimos es que esto en el futuro no se va a enseñar más. ¿Cuándo? Cuando retomemos la lógica. Cuando aceptemos hechos tan simples como que una mujer no puede quedar embarazada porque su abuela murió en el parto. Entonces mi biología, que toma esta frase que yo les dije hoy: si en un hecho hubo muerte, no repetir. Se llamaba Rosa, ¿ok? Es del 20 de junio y yo me llamo Rosalía y soy del 20 de septiembre, 3 meses del 20 de junio, ¿ok? Y no puedo tener hijos. Investigo arriba qué pasó, nació mamá y después Rosa iba a dar a luz y murió en el parto. Entonces ahí se sumaron muchas informaciones. Yo soy Rosa y me morí al dar a luz, por lo tanto en esta
Muero de ganas de dar a luz conscientemente, pero mi biología no me deja. ¿Ok? Más allá de lo que me provoque, es decir, no tengo pegadas las trompas, en cuyo caso hubo abuso, tengo problemas en los ovarios, ahí ya podemos hablar de hijos perdidos, tengo tal problema en el útero, tengo endometriosis, claro, porque la madre naturaleza lo que quiere es garantizarse la continuidad de la especie. ¿Qué le pasó a Rosa? Murió a los 30 años dando a luz. Bueno, a vos te garantizo que vas a vivir más, no vas a dar a luz. ¿Ok? Porque lee, repito, porque lee al árbol como un ser, dice Lucre. Es así, es un gran ser del cual somos células nosotros. ¿Está? Toda realidad da origen a nuestra realidad. Lo que pasa es que esta puerta no la veíamos. Y esta puerta es exactamente quiénes somos. Yo soy el resultado de lo que le pasó a mi árbol genealógico. Yo no voy a vivir de la misma manera que mi hijo se vaya de viaje si soy el yaciente o el doble de un abuelo cuyo hijo se fue a la guerra. No lo voy a vivir de la misma manera. Y todos me van a decir, che, se va de viaje, vuelve dentro de 3 meses, quédate tranquilo. Y yo voy a sentir que me muero. ¿Entienden por qué no hay cosa más absurda que el juicio? Es totalmente absurdo. No sabemos qué le pasó al clan del otro. De ese fóbico que no puede entrar a un ambiente cerrado, de ese que no soporta el sol, del que no soporta el agua. Yo tengo mi TOC, yo en la mesa tiene que estar todo absolutamente ordenado, por ejemplo. Y para otros será que come. ¿Okay? Están todos terminando en casa y yo estoy acomodando las cosas, ¿no? Está todo en orden. ¿Ok? Pero bueno, mi papá vivía en San Juan. Mi papá vivía en San Juan. Tengo varias cosas puedo contar, ¿no? De cuando uno se pone a investigar por qué yo, por qué soy quien soy, por qué hago lo que hago. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos casos de mujeres, esto es maravilloso, esto es sorpresa diaria y todos los días decir qué increíble que es esto, ¿no? Por ejemplo, hace poco, en una jornada en Buenos Aires, una mujer emocionada porque había descubierto que era heredera, por decirlo de alguna manera, de una bisabuela que se tiró al agua para salvar a un chiquito y se murió ahogada. Y su emoción fue porque ella se dedica a hacer partos en el agua. ¿Ok? Ante lo que pasó en el árbol tenemos siempre 3 opciones: repetir, reparar y sublimar. ¿Ok? Por ejemplo, esta mujer está sublimando. No es que la abuela se tiró al agua y se ahogó. Eso, si yo me tiro al agua y me ahogo, repetí. ¿Ok? Si yo me tiro al agua y salvo un chico, reparé. Y si yo me dedico a salvar chicos del agua, sublimé. ¿Ok? Lo mismo la golpeada. La abuela era golpeada, yo soy golpeada, repetí. La abuela era golpeada, en cuanto vi que mi esposo era golpeador, se terminó. Y renuncié a eso y lo corté y por suerte el próximo, ya está, tomé conciencia y no fue golpeador. Y sublimar es, tengo un hogar para acoger a todas las mujeres golpeadas, doy charla de la no violencia, participo en todas las acciones que hay por la... ¿Entienden? Estoy sublimando. Sí. El padre pegaba a la madre, también a ella. Pero ella, cuando formó matrimonio, ella era violenta. Lo mismo. Y el marido era ¿No es lo mismo? Violenta, digo, sí, verbal, psicológica. Absolutamente. Para eso, ¿qué hay que ver? ¿Quién fue ella en su árbol? ¿Qué incorporó? ¿Qué aprendió en el vientre materno? Y a partir de ahí, cómo hizo su vida. ¿Ok? Pero ella necesita violencia para vivir. La necesita. O sea, que la reciba o la ejerce. O antes de que violente, violento yo. Por ejemplo, o hay que ver quién fue, porque si en su árbol es la heredera de una violenta, ¿ok? Y en el vientre de la madre aprende lo que es la violencia, sale a ejecutarlo de modo activo o de modo pasivo. O que sean violentos conmigo, o si no, voy a ser violento yo. ¿Okay? Quiero hacer una consulta. Uno vive haciendo estas 3 cosas en distintas distorsiones. Absolutamente, en todo. Yo entiendo, digamos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy reparando, en algún lugar estoy repitiendo, porque la distorsión es buena. No sé. O estoy sublimando porque me estoy dedicando a algo que... Es que la mayoría de las cosas que nos suceden son buenas.
Pero como no molestan, ¿ok? Yo tengo toda la ropa que está bárbara, pero si esto tiene un hilito de nylon en algún lado, me jode y no me acuerdo de la ropa que está, el resto está todo bárbaro, ¿ok? La vida es igual, ¿está? Y a partir de que yo tomo conciencia, Sí. digamos, un hijo mío después no viene con ese programa, sale de violencia. Mirá. Yo porto, Sí. Sí. Hay 3 puntos, hay 3 etapas. Un síntoma tiene 3 etapas donde se repara, ¿ok? Algunos con la toma de conciencia es suficiente. Hay casos de mujeres que han podido quedar embarazadas porque tomaron conciencia de cuál era el programa que tenían. Simplemente se enteraron, se pusieron a llorar, tal vez tuvieron un sangrado, en muchos casos importante, reprogramaron el útero y después quedaron embarazadas. Otras no alcanza con eso. Hay que hacer un trabajo de PNL y reprogramar esas cosas. Cuando las cosas son transgeneracionales, nosotros recomendamos hacer reorixins, que es una técnica que presentamos nosotros y que es algo así como aplicar la línea de tiempo, pero en tu clan y junto a todo tu clan. Y comunicarle a tu clan, además, parada desde la abuela. Vos sos la abuela, porque vos sos tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, y sos todo un fractal de todos los miembros de tu clan. Vos, por lo tanto, tenés las memorias de todos, podés ir a pararte en el lugar de cada uno de sus ancestros, pero ahora con reorixins podés inclusive acomodar, como se hace en las constelaciones familiares, y podés hablar, porque hablás con la abuela. Todos los días hay casos que se postean en este grupo cerrado de Facebook que yo les comenté, y por ejemplo, ayer una chica comentó, o antes de ayer, vino una consultante, vio como su abuelo moría aplastado por un caballo y era una información que la familia no estaba, y ella lo vio y lo vivió, y cuando le contó a su mamá, ella dijo, algo había pasado con un caballo, pero hasta la madre tenía la información distorsionada, ni se acordaba de eso, ¿ok? Entonces nosotros vivimos eso, y vos podés desde la abuela ir y tomar conciencia y autorizarte a vos misma que estás allá abajo a tener un hijo, por ejemplo, ¿ok? Uno sería también ir al pasado, resolver la situación y volver. Totalmente. Esto es el efecto mariposa todos los días. Exacto. ¿Eh? Y, por ejemplo, cuando vos ves la escena, no la vivís, vos te parás en el padre, la madre, en el abuelo, y lo resolviste allá arriba, ¿no? Yo no sé cómo explicarlo, pero lo resolvés. Esa situación ya no te genera ni conflicto, ni juicio, ni distorsión, la internalizaste. Y a mí lo que me está pasando en la vida real es que hay una no insensibilidad, sino no me genera mal sufrimiento. Lo que antes te afectaba te resbala. Absolutamente, Claro, así es. Y ella me dijo, estás muy insensible ayer, porque me contaba algo y yo dije, eso no es nada, qué sé yo, no sé. Pero me está pasando a diario con un montón de cosas. Entonces yo digo, bueno, algo cambió allá arriba que lo pude comprender. Es que en realidad... Como el tiempo no existe y es todo un instante, si yo voy y reparo algo en la abuela, sería ilógico pensar que en este tiempo actual, Claro. Porque al fin y al cabo, y como decimos nosotros, yo puedo estar, lo puedo pensar, nosotros tenemos un pensamiento bastante y una creencia bastante chamánica y andina, por algo se llama humano puente, nuestro logo es una chacaruna, ¿no? Pero yo lo puedo tomar desde ese punto de vista, que me encontré con mi abuela, o con mi abuelo o con mi bisabuelo, sentí todo lo que le sucedió, le dije a mi pareja de aquel entonces todo lo que nunca le había dicho, ¿ok? Entendí que me busqué a este hombre porque mi papá era igual, o sea, apliqué el conocimiento que tengo ahora del transgeneracional y de los datos y de las relaciones, entonces me di cuenta que mi abuela se había casado con un doble de su padre. Entonces ahora que soy la abuela, me doy cuenta por qué me llevé mal con este hombre toda la vida, pero voy y se lo digo ahora, y lo entiendo, y lo perdono, y le doy un regalo envuelto en un color, que es para trasladar el hecho a nivel inconsciente, me paro en el lugar del abuelo, recibo esto, le pido perdón a la abuela, reconcilio a esa pareja, hago un acto determinado con un formato que hay específico, y todos estos regalos con un color envuelto se van pasando hasta el consultante, que al fin y al cabo recibe el regalo de la sanación de todo su árbol con respecto a determinado tema, cierra una distorsión y la comunica a la fuente. Hay todo un formato para hacer este trabajo, ¿ok? Al final la comunicás a la fuente, digamos, como que sigue
No, es que son dos trabajos. Una cosa es lo que hago para mi síntoma, pero ya que estoy ahí, no me puedo perder de cumplir con lo que nosotros llamamos pacto prenatal. Pido permiso para encarnar en este árbol, pero voy a hacer lo posible para solucionar un problema y devolver la solución a la fuente. Ya que estoy solucionando el problema, lo comunico a la fuente y estoy haciendo tal vez lo más sagrado que pueda hacer en la vida. Pero lo que digo es lo siguiente, si lo vemos de modo chamánico, ok, fui a mi abuela, estuve con ella, me acompañó, así es como lo sentimos nosotros. Pero si de repente lo quiero sentir de un modo más psicológico, lo que puedo decir es que entré al esquema que tengo en mi inconsciente, de mi historia transgeneracional, trabajé simbólicamente en mi inconsciente a nivel transgeneracional, reformé esa información y me la traje al presente. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, pero al fin y al cabo lo que hago, como dice Lucre, el tiempo no existe, trabajé con la abuela, esa abuela que fue golpeada, tal vez en este caso la protegí, saqué a quien la golpeó, le di un abrazo que nunca recibió en la vida, en mi memoria actual, yo no tuve esa abuela golpeada y o sí la tuve, pero también tuve una abuela que un día recibió el abrazo que esta abuela nunca había recibido. Y mi ecuación de creación de realidad es totalmente diferente. Por eso son tan increíbles las historias que cuentan las personas. No puedo creer lo que está pasando, no puedo creer mi vida cambió, no puedo creer. Porque como yo soy el creador, todo era mucho más fácil de lo que creíamos. Creíamos que teníamos que él tenía que cambiar, que él tenía que cambiar, que él tenía que cambiar. Y lo que tenía que cambiar era mi manera de crear mi vida. Y ahí cambia todo. Y ahí cambia toda tu vida. ¿Ok? Toda tu vida. Así es. Y hay una etapa, volviendo de lo transgeneracional un poco más a lo actual, donde aprendemos cómo se arma el escenario cuántico para vivir la realidad. Y esa etapa es esta. ¿Ok? Llegué con los datos de mi árbol genealógico, me voy a llamar Pablito, y voy a tener tal fecha, entonces heredo las memorias de este abuelo, las memorias de este en particular, y llego al vientre. Y en el vientre, que me voy a informar cómo es vivir la vida en la tierra, voy a vivir todas las emociones de mamá. Y voy a ser mamá, una parte de mamá, ¿ok? Todo lo que mamá piense, yo voy a nacer pensando que eso lo pienso yo. Si mamá, cuando está embarazada de mí, tiene alguna bronca con papá, yo voy a tener una bronca con papá toda la vida que no voy a saber de dónde viene. Che, si mi viejo me quiere, si es bueno, si conmigo nunca pasó nada, ¿por qué tengo esta bronca? No sé de dónde viene, hay algo que me hace ruido. Bueno, eso lo tengo que hablar con mamá, ¿ok? O tengo que ir a una sesión de hacer reprogramación del parto y ese tipo de cosas para ver dónde viene. Todo lo que le pasaba a mamá, yo lo aprendí en el vientre porque entendí que esa era la manera de sobrevivir en la tierra. Y si, por ejemplo, yendo al tema que vamos a ver hoy, mamá sentía que no había dinero y que estaba con lo justo, es ahí en ese momento donde me programé para tener una vida con lo justo. ¿Ok? Con lo justo, es decir, que no me sobre. Cuando yo estaba en la panza de mamá, no sobraba un peso. Y la madre naturaleza dice, ¿cómo fue? Nací, viví, ok, que no sobre un peso. Es riesgo de muerte que sobre un peso. ¿Ok? Esa es la segunda programación que tenemos. Es decir, cuando yo estaba con mamá, miren, hay casos de familias que son tan evidentes. Cuando nació el primer hijo, terrible como estaban de dinero. ¿Ok? Y así son las circunstancias de ese chico que nació. Después a la familia le fue bárbaro, 10, 15, 20 años después, nace un hijo, pongamos 5 años después. Pero en el medio habían ascendido en el trabajo, pusieron un negocio, le fue bárbaro, la vida cambiado. Y este hijo tiene un concepto de la economía absolutamente diferente. Además de que en qué fecha y qué nombre tiene este hijo y veamos quién es, y qué fecha y qué nombre tiene este hijo y veamos quién es, ¿ok? Porque también todo va a ser sincrónico. Nació en este momento, en este clan, porque lo que viene a trabajar de determinados ancestros es exacto para este momento de este clan. Van a ver cuando empezamos a hacer el árbol genealógico y se den cuenta que ninguna fecha de la que han creído hasta hoy que era casual, lo es. ¿Okay? Como por ejemplo, mi hijo nació en la fecha de concepción de mi abuelo, o en el día exacto de mi abuelo, o en el día de mi papá, o en el día de mi mamá, o mi hijo es mi fecha de concepción. ¿Ok? Por ejemplo, miren nosotros, yo soy del 28 de agosto, Lucre es 29 de mayo. ¿Cuándo fue concebida? 28 de agosto, 29 de agosto. ¿Ok?
Y así, todos tenemos relación con alguien de nuestro árbol, que a veces lo encontramos y a veces no lo encontramos, ¿ok? Pero no por eso podemos decir que no la tienen. No hay un solo hecho casual, no hay un solo nombre casual, no hay una sola fecha casual, porque todo eso, además del inconsciente, hay un inconsciente biológico que lo determina, ¿ok? Si se ponen a ver las fechas después, cuando hagamos el árbol de sus hijos, van a ver que están relacionados con determinados miembros del clan. Hay gente que se pone a pensar enseguida y dice, sí, mis hijos son todos de enero, o de tal fecha, o de abril, que está relacionado con enero porque está a 3 meses.